en particular de la fenomenología del espíritu, y por última vez. Dígame. Entre las condiciones para el reconocimiento de la observación y las condiciones para el surgimiento del cristianismo. ¿Del? Cristianismo. Primero, el cristianismo es una de las condiciones para el... ¿Sí? Ahora, el cristianismo surge... A ver, la hipótesis cultural de Hegel, porque hay un problema teológico, ¿no es cierto?, de que Dios viene a la tierra, etc. No la cuestión teológica, sino la hipótesis cultural es que en el fondo el cristianismo es el resultado de miles de años de ojo por ojo, diente por diente, de miles de años de la tragedia de la venganza. Entonces la humanidad aprendió a palo después de experiencias muy muy terribles, y además en una época de opresión general, que era preferible la reconciliación y el perdón que la venganza. Entonces eso permitió la aparición desde lo más malo, que es el autoritarismo y la arbitrariedad romana, del cristianismo como cultura. ¿Sí? No sé si es eso. Pregunta. Sí, bueno, igual no es tanto como para desmateria y para tocarse como, no sé si, no voy a decir que va a sonar activista ni nada, pero seguramente usted diría que es una pregunta seria. Pero como individuo, porque se supone que el individuo tiene la libertad dentro de la comunidad. Se supone que la base para un espíritu como tal es el tema del perdón. Pero actualmente como sociedad se supone que pareciera que estamos dando un pie atrás. ¿Qué podría llegar a ser un individuo para tal vez deshacer el pie atrás? ¿Hay alguna cosa? ¿No puede hacer nada? ¿Nada? Es que nada es muy poco. Algo puede hacer, pero no es el individuo el protagonista del cambio histórico. ¿Pero cuál es la mediación? En Hegel, según Hegel. ¿Pero cuál es la mediación? Porque en un momento me acuerdo de una clase que habló de que la idea también era mediar entre la concepción como individuo y la de comunidad. Yo creo que Hegel como filósofo es partidario de una política educativa. O sea, probablemente para Hegel la educación sea la gran herramienta del cambio social. El asunto, entonces, ¿qué tipo de educación? ¿Qué contenidos? Hegel yo creo que sería partidario de formar a la juventud en los valores de la ciudadanía, de la responsabilidad, de la libertad. ¿Sí? Y para eso hay que formarlo como muy buenos cristianos, como muy buenos ciudadanos, como muy buenos artesanos. O sea, gente que además produce cosas que significan un servicio para la sociedad civil como conjunto. Entonces lo ideal sería que todos fueran médicos, zapateros, ¿no es cierto?, agricultores, abogados, qué sé yo, de tal manera que la base de la ciudadanía sea esa prestación de servicio y las condiciones de la ciudadanía sean ese asumir la disposición interna que es la moralidad en un contexto y gracias a un contexto cultural cristiano. Esa sería la política, ¿no es cierto? En ningún caso una revolución. En la época de Hegel no existe la idea de partido político o de programa político. Todavía no existe eso, ¿no? Entonces, si uno piensa solamente en Hegel, esa sería la cosa. Ahora, si uno piensa cómo se podría aplicar a Hegel hoy día, en que la idea de partido, la idea de iniciativa histórica está mucho más desarrollada,
Probablemente podría haber una especie de partido hegeliano, digamos, que no hace revoluciones, que trata de participar del sistema jurídico con todas las de la ley, y que trata de promover una gran mayoría que permita establecer un sistema educacional y un Estado de Derecho distinto. Eso es pensable. Probablemente a socialdemócratas como Axel Honneth le gustaría pensar en esos términos, ¿sí? Pero eso ya es aplicar a Hegel en unas condiciones del desarrollo de la política distintas a las de su época, ¿sí? De hecho, en la época de Hegel no había política alguna, porque entre 1815 y 1830 es la época de la Restauración. Y entre 1800 y 1815 es la época de la guerra napoleónica, entonces no había política. Preguntas. No sé si es eso. Yo tengo dos preguntas. Antes que las dos preguntas. Era un comentario que había dicho, no me quedó muy claro. Respecto como a la división de las sustancias, que claro, no hay una división en tanto como externa, ya que no hay otra cosa como fuera de la sustancia, pero que la sustancia sí está dividida. Está dividida originariamente, está dividida en torno a dos maneras de entender el orden jurídico. El orden, en general, porque uno es jurídico, el de la ciudad, y el otro no es jurídico, es el de la tradición. O sea, los dos tienen leyes, ¿no? La ley de la ciudad, la ley de la familia, la ley del día, la ley de la noche o de la tierra. Sin embargo, en esos dos criterios de ordenamiento, de acuerdo con lo que sabemos hoy día, solo el orden de la ciudad puede ser llamado orden jurídico. La tradición es como previa al orden jurídico. El orden jurídico es como el de las instituciones, el del derecho escrito, etc. Entonces, la sustancia está dividida originariamente, de hecho, por una cuestión objetiva, porque la sustancia está hecha de familias. No hay manera de evitarlo eso. Entonces, como está hecha de familias, como no es homogénea, el principio de la familia y el principio del ordenamiento formal del todo, para Hegel, representan una contradicción. Es interesante que en Hegel la contradicción importante, la contradicción fundante, no es entre el individuo y el interés general. No, la contradicción interesante, fundante, es entre la familia y el interés general. Eso es súper interesante porque es un criterio no liberal, ¿no? Los existencialistas tienen problemas de la autenticidad, pero todo en torno al individuo. En cambio, en Hegel todo gira, incluso el individuo, en torno a la familia. Y la familia no es solo papá, mamá, hijo. La familia son los abuelos, los primos, los nietos. Y entonces la familia es como que no tiene origen. El individuo nació, murió, pero la familia tiene abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o como dice Miguel Orellana, chosnos. ¿No han tenido clases con Miguel? Nunca le han dicho chosno. La típica de Miguel. ¿Cómo se llama el papá del tatarabuelo? Entonces ustedes tienen que decirle chosno, para cortarle la talla, digamos. Entonces, es un hilo. Por eso, la ley de la familia nadie sabe cómo surgió. Y si uno se pone para atrás, los lazos de sangre son infinitos. Entonces, ese hecho, el hecho de que las sociedades humanas estén ordenadas al mismo tiempo, como sociedad y como familia, de que haya dos principios de ordenamiento, es el que instaura una contradicción originaria, sin una edad de oro previa pacífica, sin un origen pacífico. Entonces, un origen pacífico sería algo así como pensar que alguna vez hubo una sola familia o alguna vez la sociedad fue toda homogénea. No había padres e hijos. No se puede. Entonces, ¿se puede salir con respecto a ese ordenamiento de la familia? Porque tiene pinta como de ser una especie Se debe ser libre.
Pero esa libertad, como pasa en Hegel, siempre ha existido, pero fue posible desde una determinada época para adelante, ¿sí? Aquiles no podía ser libre respecto de su madre, que era una diosa, por respecto del destino, ¿sí? En la modernidad, en cambio, aparece esa posibilidad, ¿sí? Y una vez que aparece la posibilidad de la libertad del individuo, ¿sí? Los individuos deben ser libres respecto de la familia, y Hegel es súper explícito de que la educación de los niños tiene que estar orientada hacia la libertad individual. O sea, tiene que estar orientada para que los niños se vayan de la casa. Para que se vayan de la casa. No para que se queden hasta los 22, hasta los 24, hasta los 26. No, si apenas termine el posgrado me voy. No. Eso va a Hegel. En la época de Hegel se estaban inventando los jardines infantiles. Y entonces en la filosofía del derecho él hace un comentario súper bonito sobre los jardines infantiles. Por supuesto, a las tías de los jardines infantiles siempre se les ocurre que en el jardín infantil los niños tienen que jugar, ensuciarse las manos, ¿no es cierto?, hacer cuestiones con barro, etc. Entonces Hegel dice, no tiene sentido educar a los niños para ser niños, porque eso es lo que más saben. El único sentido es educar a los niños para que sean grandes, que es lo que quieren ser. No sé si se entiende. Los cabros chicos del jardín infantil no quieren ser guaguas, quieren ser grandes. Y no de que las tías se empeñan en que este sea el último año feliz en los jardines infantiles charangolitas, ¿no? Porque en los jardines infantiles competitivos lo empiezan a enseñar los números y las vocales desde que están en el pre-kinder. Es interesante eso de que la educación tiene que formar al joven para dejar la familia. ¿Cómo se supera esa contradicción original entonces? Es que, distingamos, superar no es lo mismo que algo se acaba, cesa, termina. La contradicción se supera cuando las dos leyes se reconcilian, y las dos leyes se pueden reconciliar en un Estado de Derecho humanizado, ¿no es cierto? En ese sentido, sigue habiendo familia y sociedad civil, pero están contenidas, ¿no es cierto?, en una totalidad que permite negociar las diferencias que puedan surgir entre la familia y el vecindario, el Estado, las empresas, etc. Para eso está el Estado de Derecho. Entonces eso es superable. Lo que no puede ocurrir es que sea eliminable. Siempre va a haber familia. Y siempre va a haber una contradicción entre la familia y la sociedad civil. Lo que pasa es que esa contradicción, como digo, puede ser superada, en el sentido de que puede ser negociada, puede ser pacífica. Eso se puede armar, diría Hegel, una totalidad orgánica, ¿no? Como en que las familias son como células, no como átomos. La célula del riñón forma una totalidad orgánica con el cuerpo. En cambio, los átomos de un gas chocan, rebotan, ¿sí? Como decía, yo tengo dos preguntas. Una pregunta es ¿en qué sentido Hegel puede ser útil para alguien que estudie Derecho? Y otra pregunta son preguntas para mí. Es importante que sepan que son preguntas relativamente angustiosas. Estoy enseñando Hegel aquí, podría estar. También hago este curso en la USACH, pero en una carrera de filosofía, y ahí tiene sentido. Y la otra pregunta es ¿por qué Hegel? ¿Por qué a mí en particular me gusta Hegel? Yo creo que Hegel sería interesante para alguien que haga carrera académica en el derecho. ¿Ah? Para alguien que se dedique a la profesión jurídica, o sea, que a un abogado, ¿sí? Hegel es absolutamente inútil y más bien es un cagadero de la risa, ¿no? Puede ser un hobby, pero uno tramita divorcios de una manera y estudia Hegel de otra manera. Son dos cuestiones que no se tocan en absoluto. Soborna jueces de una manera y estudia Hegel en otro universo, ¿sí? En otro universo. Entonces, para un abogado,
la filosofía de Hegel es absolutamente inútil. Y eso es una tragedia para los abogados, no para Hegel, ¿vale? Es una tragedia porque dice algo de la profesión jurídica, ¿no es cierto? Lo que dice es que la profesión jurídica es un montón de trucos, ¿no es cierto?, de patas bajo la mesa, no tiene más racionalidad que los ritos burocráticos, digamos. En cambio, para alguien que se dedique a la carrera académica, tanto como investigador en derecho, que es posible, o como profesor, ¿no es cierto?, de ramos de derecho, bueno, salvo los de derecho penal que no tienen vuelta. Hegel es interesante porque permite ver el derecho de una manera completamente distinta a cómo impera el derecho. ¿Sí? Voy a ser más específico, a cómo se enseña el derecho, a lo que impera en la academia. En la academia jurídica, en la academia no jurídica, no, en la academia del derecho, lo que impera es el positivismo jurídico. Incluso impera como obviedad, ni se molestan en explicarle que hay otra cosa, o cuando le explican que hay otra cosa lo hacen en tono irónico, así como, bueno, según los naturalistas, y se cagan de la risa, ¿no? Hegel es exactamente lo contrario del positivismo jurídico. Y eso es interesante. Es un tipo con el que se puede aprender sobre el carácter social del derecho, en el que se puede aprender el carácter histórico del derecho, en el que se puede aprender de mejor manera la diferencia entre las normas y las leyes, en el que uno puede aprender la sensatez básica de que los reglamentos no resuelven los problemas sociales. En Hegel uno puede entender que la ley surge de la sociedad, no al revés. No son las leyes las que crean los actos jurídicos, son los actos jurídicos los que generan a las leyes. Es decir, Hegel puede ser visto como la culminación de lo que en la modernidad se puede llamar realismo jurídico. El realismo jurídico, una visión historicista, culturalista del derecho. Y para eso, desde luego, el texto central es la filosofía del derecho. Como Hegel conecta ahí tan íntimamente la moralidad, el análisis social y el derecho. ¿Sí? La moralidad, es decir, el derecho, la moralidad y la eticidad. Y cómo Hegel le dedica mucho más de la mitad del libro al análisis social. Al análisis social. O sea, no a las cuestiones más técnicas, ¿no es cierto?, civiles, penales, administrativas, en el capítulo que se llama Derecho. ¿Sí? No, la eticidad de la filosofía del derecho es un modelo de análisis social de la realidad del derecho. ¿Sí? De nuevo, la eticidad en el libro que se llama La filosofía del derecho es un modelo de análisis social, cultural, histórico de la realidad del derecho. Y entonces, como para hacer academia paralela, paralela a toda la vanidad, la prepotencia y la superficialidad del positivismo jurídico y de todas las consecuencias del positivismo, que son igual de positivistas, pero que no está de moda llamar positivismo. Bien. Hay gente que tiene un criterio idiota, así que uno dice Dworkin es positivista, y entonces Dworkin es lo contrario del positivismo. Hay que ser idiota para creer que Dworkin es lo contrario del positivismo. Es positivismo con otro nombre, ¿no? Es una especie de positivismo razonable. Pero cuando uno mira el derecho de manera realista, o cuando mira el derecho de manera just naturalista, se da cuenta que es un positivista, ¿no? Es como los católicos.
ser positivista moderado es lo mismo que ser positivista. No hay católicos moderados. No, si son católicos, son católicos nomás. Toda la moderación es una especie de retórica poco hipócrita en realidad. Yo creo que ya expliqué en la primera clase, y es bueno recordarlo, repetirlo, que en realidad a mí me gusta Hegel porque es un tipo sensato, completamente sensato, porque es tremendamente inteligente, pero no inteligente en el sentido de la estupidez de los inteligentes, porque hay una manera en que los inteligentes son estúpidos también. No, lo que me gusta de Hegel es la complejidad de la inteligencia compleja, no la inteligencia lineal ilustrada que equivale a la estupidez. Hegel es uno de los pocos teóricos sociales realmente difíciles por el contenido. Comparado con Hegel, todos los famosos son increíblemente, uno, superficiales y otro, estúpidos. Entonces Hegel es como una especie de consuelo, de consuelo frente a la vanidad académica, frente a la prepotencia, frente a la idiotez, la arrogancia. Por eso Hegel. Noten que en la carrera de psicología yo hago antipsiquiatría. En sociología hago marxismo. Bueno, en derecho hago Hegel. La misma razón. Preguntas. En este caso, lo que dijo al final debería Hegel como único consuelo de la realidad académica. El único consuelo es la lucha. Había que decirlo de esa manera dramática, para que se vea que no es un asunto literario. ¿Cómo se va a andar consolando del mundo uno? Si uno se consuela del mundo, eso es enajenación. La única manera de consolarse del mundo es luchar. Si alguien tiene curiosidad por luchas particulares, este sábado en la mañana, supongo que en la Plaza Italia, que es donde ocurren todas las cosas, va a ser la segunda marcha del orgullo loco, y se van a juntar los locos a marchar para ser reconocidos como locos. Yo como estoy cojo ahora no voy a marchar, pero hay que estar loco para ir a una marcha estando cojo. Bueno, lo más apropiado es ir a la marcha de los locos, además. Eso es más útil y es más real que leer a Hegel. Preguntas. No sé si podría hablar un poco del párrafo 4 de la introducción en cuanto a la manera que hablarse. ¿Alcanzaron a leer hasta cuál? Hasta el 8 más o menos. Y como O sea, todo. no considerar también. Era hasta el 10. Ah, no, pero está bien. No, el 8 hasta el 7, hasta el final del párrafo, donde termina con el camino de la sorpresa. Claro, eso. O sea, toda la parte A. El asunto es que la filosofía moderna trató de poner la pregunta por el saber
como una pregunta previa a la pregunta por el asunto mismo, ¿no? Se podría decir que los griegos, cuando pensaron la filosofía, pensaron primero una ontología, o sea, se preguntaron qué es, y a partir de esa ontología dedujeron qué debo hacer, qué puedo saber, ¿no es cierto?, cómo es el mundo, etc. ¿Sí? Pregunta ontológica, primero. En cambio, los modernos cambiaron el orden, hicieron como primera pregunta una pregunta epistemológica. ¿Qué se puede saber? ¿Cómo puedo saber? Y de los límites del saber infirieron el ser. ¿Sí? Entonces, y eso es muy explícito, se ve en la duda metódica de Descartes, se ve en toda la reflexión sobre los límites del saber del empirismo, se ve en la manera en que los racionalistas ponen principios del saber para poder ordenar el contenido. ¿Sí? Lo que pasa en la fenomenología del espíritu es que el origen de la filosofía no es el saber, o el origen de la filosofía no es el saber de los filósofos. ¿Sí? No es, por un lado, el origen, la pregunta por el saber, ese no es el origen, ni es, por otro lado, el saber de un gremio determinado. ¿Sí? Entonces, por eso en toda esta parte A de la introducción, Hegel critica ese ánimo. Primero pongámonos de acuerdo en qué es posible saber, ¿no es cierto? Y después, a partir de eso, veamos qué es, qué se debe hacer, cómo es el mundo. Él critica eso. Ahora, hay una retórica en esa crítica. Porque en realidad no es una crítica demostrativa. Hegel no demuestra algo, sino que va exponiendo una cuestión y contraponiendo otra. ¿Sí? En el orden retórico, Hegel termina diciendo: es como que los filósofos tuvieran miedo a equivocarse. Tienen tanto miedo a equivocarse que primero quieren tener seguro cómo saber. Pero ¿cómo va a saber uno cómo saber antes de saber? Eso hay una pisada de cola en eso. ¿Cómo puede decidir uno lo que es saber en abstracto? ¿Sí? No de qué es la idea del método científico, ¿no? Es la idea del método científico, y uno puede tener un método que se aplica sobre cualquier contenido. ¿Sí? Entonces Hegel dice: no, en vez de el temor al error, a lo mejor uno debería tener temor a ese temor y empezar a saberlo, o a acoger cómo saber lo que todo el mundo sabe, y preguntarse más bien cuál es la lógica de lo que todo el mundo sabe. Hegel se está oponiendo con eso a una política de borrón y cuenta nueva, muy ilustrada, ¿no? Hasta el momento solo había supersticiones, ahora desde cero vamos a empezar a saber. Pues desde luego se está oponiendo a Kant. En cada línea de la fenomenología del espíritu se está oponiendo a algo así como prolegómeno para toda metafísica futura. Entonces, primero, vamos a decir los fundamentos, todo el que quiera hacer metafísica tiene que saber. Se está oponiendo a esa actitud. ¿Sí? Y lo que propone en contra de eso es que el filósofo escuche el saber de la conciencia natural, el saber natural, escuche lo que la cultura humana ha sabido, porque ahí está lo verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, dice Hegel, solo lo absoluto es verdadero. Y lo absoluto, después uno lee la fenomenología, es precisamente la sustancia, el sí mismo que se entiende como espíritu, eso es lo absoluto. Es decir, lo absoluto es la historia humana. ¿Ah? Lo que uno debería recoger como saber es lo que la historia humana ha sabido de sí misma, espontáneamente, como resultado de sus experiencias. Y eso se encuentra más bien en la historia de la cultura que en la historia de la filosofía. Entonces, por eso la idea esta de que en vez de el temor a errar, uno debería sentir temor a ese temor. ¿Entiendes? Ese es el contexto de la frase.
Y si uno lee un poquito más adelante, dice, esta consecuencia se desprende del hecho de que solamente lo absoluto es verdadero o solamente lo verdadero es absoluto. Entonces, ¿dónde hay que encontrar lo verdadero? En lo absoluto. ¿Y qué es lo absoluto? La historia humana. Ahí hay que ir. Después, ¿cómo? Bueno, escuchando a la conciencia natural. Esto ya interpretarlo como un abandono de los programas metafísicos, Un abandono de los procedimientos metafísicos, más que de los programas, porque hay un tremendo programa, armar una metafísica, una lógica, una ontología, pero de procedimiento. Es como un rechazo al filósofo que cree que puede deducir lo verdadero en su escritorio como a espaldas del sentido común, de la tradición, etc. Tenemos un rechazo a eso. Hay precedentes de esta idea. Un precedente importante es Herder. ¿Sí? La sabiduría está en el espíritu de los pueblos. Y a su vez, Herder sacó esa idea de Giambattista Vico. ¿Sí? Vico, italiano, siglo XVII, fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII, concibió una idea completamente historicista del saber. El saber de algo es la historia de ese algo. Herder tradujo a Vico al alemán. Entonces, Vico tiene una influencia muy directa sobre el romanticismo alemán. Y Hegel es como continuador de esa. ¿En qué sentido evoluciona lo que dicen? Cuando uno quiere saber algo, la verdad de ese algo está en la historia de ese algo. La verdad del derecho hay que encontrarla en la historia del derecho. En realidad todo el derecho está en su historia. Ahí cuando uno ve cómo se armó todo el asunto, entiende lo que es. Eso es como el principio. Sí. Como Hegel renueva esta idea. O sea, lo que él aporta. Bueno, en la fenomenología del espíritu el aporte es que él pone a este sujeto la conciencia natural y lo va escuchando a través de la historia de la cultura, de episodios en la historia de la cultura. La tragedia, la Revolución Francesa, el cristianismo medieval, y va sacando consecuencias filosóficas de eso. ¿Sí? Principalmente lo aplica. Aplica la idea de que en la historia del saber está el saber. Ahora, una cosa muy notable, no en la historia de la filosofía. Si ustedes miran la fenomenología del espíritu, primero no cita a ningún filósofo de citas, pero cuando alude, es como que por un lado los alude a todos. Uno puede decir, aquí está hablando de Epicuro, acá está hablando de Epicteto, acá está hablando de Aristóteles, acá está hablando de Kant, pero los alude en contextos más bien culturales que filosóficos. O sea, la alusión no es a la física aristotélica, no es a la crítica de la razón pura, es como en general. ¿Y en la historia del deber? En la historia del deber. Claro, el deber tiene una historia, por supuesto. En vez de preguntarse por las premisas racionales de todo acto moral, lo que Hegel se pregunta es de dónde salió la moralidad. Y la moralidad salió del conflicto que había al interior de la eticidad. Ahora, ojo con la moralidad, porque en Hegel la palabra moralidad tiene que ver con los individuos. ¿Sí? Los individuos, la moralidad es la moralidad kantiana, la moralidad del idealismo alemán. Esa es la moralidad. Digo eso porque
En realidad en filosofía no hay un consenso general sobre cuál es el sentido de la palabra eticidad y el sentido de la palabra moralidad. Bueno, los filósofos usan la palabra ética y la palabra moral como si fueran intercambiables, ¿no? En Hegel no, es más preciso. La moralidad es la disposición moral, la responsabilidad moral interior, individual, y por lo tanto un fenómeno moderno. La eticidad es la responsabilidad moral social, y por lo tanto un fenómeno que ha existido siempre. Siempre ha habido ética. No solo en la modernidad se creó la moral, desde el punto de vista de Hegel. La moral que se plantea es la posibilidad de perdón. O sea, no la moral que se plantea sino la moralidad moral cristianismo. Claro, el cristianismo es una eticidad. En la modernidad, el cristianismo puede tener profundidad moral. Ahora eso, ojo, porque no. Hubo un individuo ejemplar que tenía moral, que era Cristo. Pero eso es una especie de anuncio nomás. Después el cristianismo fue una comunidad, hasta que con la modernidad, con la cristiandad primero, con la modernidad después, aparece la posibilidad de introyectar esta eticidad como complejidad subjetiva de los individuos. Y eso es la moral. Bueno, les habrán explicado en el ramo de filosofía moral de dónde viene la palabra moral, ¿no? De la casa. Al revés, la palabra casa viene de la palabra moral. Esto no lo voy a borrar, consíganse otra pizarra, lo dejan aquí, de cada cierto tiempo lo vienen a mirar. Porque es la hipótesis del siglo. Los mores son los antepasados, ¿sí? O témpora, o mores. Los tiempos, antepasados, ¿sí? Son los antepasados. Entonces, desde un punto de vista etimológico, no filosófico, etimológico, comportarse moralmente es comportarse de acuerdo con la tradición, con lo que decían los antepasados, ¿sí? Es decir, el significado etimológico de la palabra moral equivale a lo que Hegel entiende como ética. Ahora, la palabra ética viene de ethos, y el ethos es el espíritu de un pueblo, ¿sí? Entonces por eso Hegel prefiere la palabra ethos, porque es directamente lo que él quiere decir, ¿no? La ética es el espíritu de un pueblo. Es como la voluntad del pueblo, ese es el ethos, ¿sí? Eso es en griego, ¿no? Ethos. Ethos en griego, mores en latín. No guarda razón, entonces el ethos de un pueblo no es lo mismo decir el neuma de un pueblo. No. O sea, pues, ¿cómo diferencio el espíritu? Primero, el neuma empieza con los epicúreos, los estoicos. O sea, no es de Platón y Aristóteles. Es decir, esto de que la respiración, neuma es la respiración, el aliento, tiene un significado vital, por decirlo así. Neuma es una palabra, culturalmente, un estado en que el espíritu ya está espiritualizado. Entonces se empieza a llamar al espíritu, le empiezan a llamar neuma, porque es como un aire, no es algo tangible, ¿sí? Y eso es propio, como digo, de los estoicos tardíos y de los cristianos, ¿no? En cambio, ethos como la voluntad material del pueblo, y se expresa en actos, ¿sí? Neuma es algo que tiene más que ver a la larga con lo que Hegel va a entender por moralidad, algo interior. Ahora, lo que pasa es que los latifundistas romanos tenían estas casas, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy los latifundistas tratan de copiar, ¿no? Que son unas casas que tenían un patio interno, ¿sí?
primero no tenían ventanas hacia la calle. Entonces si uno iba por un pueblo chico, veía puras puertas nomás. ¿Sí? En los segundos pisos había balcones súper chiquititos. Enseguida, frente a la puerta, había una muralla para que los espíritus no entraran derecho, para que se perdieran. Pero después de la muralla había un pasillo, ahí había unas piezas, qué sé yo, y el pasillo iba a dar a un patio interior. El patio, como no tenía techo, es lo que se llama el impluvium, donde cae la lluvia. ¿Sí? Aquí hay unas columnas, y como igual que en las casas de campo hay un corredor. Pues aquí están las piezas, las primeras piezas, pero después hay un corredor. Entonces, en el lado siniestro, al lado izquierdo, ¿sí? En el lado siniestro, hay una pieza donde están las ánforas con la ceniza de los antepasados. Porque ahí tenía el cementerio en la casa. Y ahí en las ánforas había una llamita que había que tener prendida para siempre. ¿Sí? Como la llamita de la libertad de Pinochet. ¿No? Yo participé una de las tantas veces que se apagó la llamita de la libertad, porque venían las marchas. El 83 estaba la llama de la libertad, y entonces íbamos con una chaleca mojada. Y se avanzaba una turba sobre la llama, y alguien le tiraba la chaleca mojada encima y se apagaba la llama de la libertad. Lo hicimos varias veces. El hecho es que aquí no te quiero una pieza, entre otras cosas, por eso el lado siniestro es siniestro. Los cabros chicos no podían jugar ahí, no había que pasar, porque estaban secos, no antepasado el abuelo. Entonces uno abría la puerta, estaba todo oscuro, sin ventana, estaba la llamita, estaba lleno de jarroncitos, algunos jarrones de 100 años, de 200, 300 años de antigüedad. ¿Sí? Están todos los parientes. ¿Sí? Entonces, esta pieza es la morada, el lugar donde viven los mores. Y por extensión, la casa entera se llama morada. El color morado se llama morado porque los cristianos le ponían adornos de ese color a esta pieza. Porque los cristianos, que eran muy poderosos, ¿no?, mantuvieron esta costumbre de cuando salieron de las catacumbas. Entonces, en resumen, la palabra moral alude a la tradición. La palabra ethos alude a la voluntad de un pueblo, ¿no? Entonces, los griegos, cuando van a conquistar Troya, tienen un ethos. ¿Sí? Agamenón, cuando le pega a Néstor, está actuando como lo habrían hecho sus antepasados. ¿Sí? Entonces, bueno, las casas romanas tienen varios otros detalles. Preguntas. No tiene que ver con eso, pero si la fenomenología del espíritu, para leerla, tiene que hacerse de manera fuertemente no lineal. Quizás a cierto punto, cada parte de la misma fenomenología se repite, es igual a sí mismo en cada punto. ¿Hasta qué punto puede pasar lo mismo con la tecnología en relacionarse en general? O sea, si es una introducción, por ejemplo, a la ciencia de la lógica, ¿hasta qué punto es necesario entender la ciencia de la lógica para entender la tecnología? Sí, el que no entiende todo no entiende nada. Hay una cierta circularidad. Por un lado, las condiciones históricas. Para que alguien cualquiera pudiera llegar a escribir la lógica, era necesario que alguien cualquiera pudiera escribir la fenomenología del espíritu. Pero para escribir la fenomenología del espíritu era necesario tener la estructura de la lógica en la cabeza. Una cierta circularidad. La hipótesis genética, cómo se le ocurrió, o literaria, el origen del texto, es que Hegel inventó las dos cosas simultáneamente. Y cuando escribió la fenomenología ya tenía la lógica en la cabeza. Ahora, desde el punto de vista del que trata de entender los textos, esa circularidad no es más grave como que hay que leer dos veces, ¿no? De hecho hay que leerla dos veces, ¿no? Lee la fenomenología, lee la lógica,
De veras, entonces leí la fenomenología del nuevo y entiende mejor. Es más engorroso, pero no es imposible, digamos, no es una circularidad que se anule a sí misma. Al revés, cada vez que uno vuelve a leer el texto, como que entiende más, va enriqueciendo. Un poco más para abarcar la filosofía del derecho, ¿quién se relaciona con el presupuesto del conocimiento como en ese caso? En rigor no. En rigor la filosofía del derecho debería poder leerse sola. Pero hay una condición que es bien penca, que es que uno tiene que asumir el campo semántico de Hegel. No leer el significado de los términos técnicos de acuerdo con la tradición neokantiana, sino que leerlo según lo que Hegel mismo dice. Afortunadamente gran parte de esa tarea está en el mismo texto. Hegel va explicando lo que significan los términos. Entonces hay que hacerle caso y ser consistente. ¿Cuál es la relación entre sujeto e historia en el sentido de que es la historia la que está en el sujeto o en el concepto y no el concepto de la historia? Una cosa es el concepto, otra cosa es el sujeto. La relación entre el sujeto y la historia es la relación entre el concepto y la historia. Son dos cosas distintas. Y en el caso del sujeto, ¿qué es sujeto? El individuo, el pueblo, la humanidad. ¿Sí? El individuo es hecho por la historia. Es construido, es levantado, es aplastado por la historia. Hay una precedencia absoluta. En cambio, los pueblos hacen historia. La historia es el resultado de la voluntad de múltiples pueblos. ¿Sí? Ahora, la humanidad es la historia. Y no hay precedencia, hay una identidad. ¿Sí? Claro, en la medida en que individuo, pueblo, historia son grados de la historia, de lo absoluto. ¿Sí? Pero Arturo Prat y Napoleón son un producto de la historia. No hay ningún individuo que cambie la historia. ¿Sí? En cambio, los pueblos sí pueden cambiar la historia. No es Miguel Ángel el que inventó el Renacimiento. El Renacimiento es el que inventó a Miguel Ángel. Y es el pueblo europeo el que inventó el Renacimiento. Eso en cuanto al sujeto. Ahora, esto está dicho literalmente en el saber absoluto. Literalmente, lo que voy a decir. En el saber absoluto dice literalmente que la historia es el concepto en el tiempo y la naturaleza es el concepto en el espacio. ¿Sí? Eso significa que el concepto contiene al tiempo y a la naturaleza. Entonces, el concepto, que es el absoluto, ¿no es cierto?, no está en el tiempo. Somos nosotros los que estamos en el tiempo. El concepto contiene al tiempo como una dimensión interior. Eso es bien anti-ilustrado, porque para la ilustración el espacio-tiempo es como una especie de continente y ahí está, dentro de eso está todo. ¿Sí? Tiene sentido para la ilustración decir que la naturaleza está en el espacio y en el tiempo, pero no tiene sentido decir que el tiempo está en la naturaleza. ¿Se entiende? Hay una precedencia absoluta: espacio-tiempo, materia, movimiento. Solo con espacio-tiempo puede haber materia. Solo con espacio-tiempo y materia puede haber movimiento. Pero al revés no se puede, porque puede haber movimiento sin materia y no puede haber materia sin espacio-tiempo. ¿Se entiende? Ya. Toda esa precedencia en Hegel no vale. En Hegel, lo originario, por decirlo así, es una dinamicidad absoluta que no está en el espacio ni en el tiempo, sino que genera el espacio, el tiempo, la naturaleza, la historia. Eso es una metafísica radicalmente postmoderna.
Por eso, entendiéndolo así, es que se puede entender algo que Pérez dice y que todo el mundo, los hegelólogos, me miran como extrañado, digamos. Lo que yo creo es que la naturaleza está en la historia humana, que la naturaleza es algo de la historia humana. Noten que el sentido común dice todo lo contrario, porque dice que la historia humana es algo que está en la naturaleza, es algo de la naturaleza. No, yo creo que en Hegel la historia humana contiene a la naturaleza, que lo que experimentamos como naturaleza es un aspecto de la historia humana, es su exterioridad, es su permanencia, es su cosificación, qué sé yo. No he encontrado ningún hegelólogo que esté de acuerdo conmigo en eso. Curiosamente, el que más se acerca a esa idea es Charles Taylor, pero se acerca de una manera irónica, dice con un humor inglés. Hegel tiene una filosofía cosmista, en que el cosmos sería un ente viviente al interior del cual ocurre todo, ¿sí? Pero lo dice como una especie de talla, ¿sí? La diferencia es que yo lo digo en serio, y mi opinión es que Hegel lo dice en serio, además. Lo que pasa es que un inglés no puede creer esas cosas, ¿sí? Tenemos una competencia ahí con Juan Ormeño de quién convence a quién sobre puntos específicos de Hegel. Él en general sabe, yo sospecho. Entonces yo le digo, te apuesto que según Hegel tal cosa. Y a veces me dice, no, en ninguna parte dice eso. Entonces yo busco y dice, ¿sí? Te dije que ahí decía. Después le digo, te apuesto que Hegel decía tal cosa. Y él me dice, sí, pues, si eso dice en tal parte. Ah, mira, viste, yo lo sospeché antes de leerlo. Y entonces, él, Juan Ormeño, me ha convencido de un montón de cosas, porque él sabe mucho. Yo le he convencido de otras tantas. De lo que nunca he podido convencer a Juan Ormeño es de la filosofía de la naturaleza, de esto de que la naturaleza es algo de la historia humana. Ahí Juanito muestra su... no le vayan a decir nada. Después van y me velan ahí que yo lo estaba velando. Muestra su hilacha kantiana. Y noten que en la medida en que es kantiana solo puede ser una hilacha. Uno no puede andar vestido de hegeliano con hilachas kantianas. El Ripi tampoco me creyó, el José María Ripalda. También yo le fui y le dije, mire, yo creo que según... Ahora, yo creo que eso se lee, si uno lee como Canuto, ahí dice literalmente, la historia es el concepto puesto en el tiempo. Si uno lee la frase al revés, eso significa que el tiempo está dentro del concepto, ¿sí? Falta todavía mucha historia para que eso sea verosímil. Solo algunos podemos ver lo que es verosímil en el futuro. Preguntas. La idea de la naturaleza que está en la historia humana, que no puede evitar... Que la naturaleza esté en la historia humana significa que antes de los seres humanos no había dinosaurios. Pues eso me preguntan, o sea, si se acabara la humanidad también puede ser... Si se acabara la humanidad, se acabaría el ser. Sería una catástrofe ontológica. No sería una catástrofe, se acabaría el ser. Pero más en directo. Que la historia humana, que la naturaleza sea una parte de la historia humana, significa que cuando no había seres humanos no había nada. Y que por lo tanto los dinosaurios no son anteriores a la historia humana en el tiempo. O, esto ya voy a decir el colmo de su tira, solo son anteriores a la historia humana en el tiempo, pero no en el concepto. Justamente en ese sentido, para poder entender el punto que acabo de decir, es que ver la historia no como algo lineal tampoco, sino como Hay que... como algo... Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca
has de volver a pisar. Uno se imagina el tiempo como una línea y el caminante tiene un camino. Entonces ahora yo agarro a Antonio Machado y lo interpreto literalmente. Caminante, no hay camino. No hay camino. Cuando usted levanta el pie, no hay camino, pero hace el camino al andar. Entonces cuando usted levanta el pie y no hay camino, cuando llega, sí hay camino. Y en el acto de andar se construye el camino. Eso es una especie de presente absoluto. Respecto de ese presente absoluto, hay muchos futuros posibles. Hasta tal punto que llamamos futuro a la posibilidad. No a lo que hay más adelante del presente, sino al hecho de que en el presente existe la posibilidad. Y al revés, respecto de este presente absoluto, hay muchos pasados. Cada época tiene su pasado. Pero llamamos pasado a algo que está en el presente, ¿no? Eso que está en el presente es que creemos que hay cosas que ya no pueden cambiar. Hay cosas de las cuales decimos lo que pasó, pasó. ¿Sí? A esas cosas las ordenamos en el tiempo como pasado. Eso también tiene que ver con lo que dicen que la historia la escriben los que ganan. Claro, la historia se va. La historia es que una cosa es escribirla, porque ya está ahí y yo voy y la escribo. No, la otra cosa es literalmente hacerla. Hacerla. La historia se hace a medida que uno va caminando. ¿Sí? Entonces, el tiempo absoluto es un presente absoluto. Y nosotros ordenamos en ese presente absoluto como tiempo la posibilidad y la determinación. Lo que creemos que ya está determinado. El pasado es la determinación en el presente. El futuro es la posibilidad en el presente. Pero todo está en el presente. Ese presente no es un instante, tiene una cierta densidad. A veces dura 10 años, a veces dura 5 años. ¿Sí? Puede ser más largo incluso, pero un presente es acotado. Una época es un presente. Una época extremadamente conservadora es un presente. Cuando la época es más revolucionaria, el presente se acorta, porque uno está haciendo historia a cada rato. ¿Sí? O sea, el pasado y el futuro de la perspectiva. El pasado y el futuro. O sea, el pasado y el futuro de la perspectiva del presente. Por lo tanto, el pasado solo existe en el presente. Lo que hay no es pasado, lo que hay es memoria. Entonces decir que la memoria es una reconstrucción es tautológico, no puede ser otra cosa. No hay un pasado objetivo. Ahora, yo me puedo aprovechar de una circunstancia física, de que no se puede ir al pasado. Si alguien quisiera demostrar que existe un pasado objetivo, tendría que ir al pasado, volver y decir que estuvo en el pasado objetivo. Pero afortunadamente Einstein mostró que eso no se puede hacer. Noten que no hay un futuro objetivo. Para afirmar que hay un futuro objetivo, alguien tendría que ir al futuro y volver del futuro. Pero eso, aparte de una película, es imposible. Noten que ese volver del futuro es como un gran sueño de la modernidad. Porque noten que para la modernidad hay una línea infinita llena de cuestiones desconocidas. Desconocidas hacia el futuro, pero también hacia el pasado, ¿no? ¿Qué le hizo mi abuelo a mi abuela que hace un siglo se separaron? Motivo por el cual mi papi, ¿no es cierto?, fue un hijo abandonado. Entonces yo quiero ir al pasado a ver eso. Como la metáfora del tiempo crea un imaginario en la modernidad. Es consustancial a ese imaginario el viaje en el tiempo. ¿Sí? Y además nos acercamos muchas veces de cómo esa vuelta influye en el pasado. Lo que también una mentalidad buena, porque en el fondo proporciona al sujeto como
como radicalmente separado de la objetividad. No, claro, justamente. Y no de que mientras más moderna es la modernidad, más frecuente es la idea de viaje en el tiempo. A mucha gente se le ocurre esa misma idea. ¿A quién fue el primero que se le ocurrió que se podía ir a la luna? ¿No le parece extraño que ningún ser humano haya pensado en ir a la luna durante miles de años? Orlando Furioso. Orlando Furioso. Antes que eso, Luciano de Samosata. Luciano de Samosata, siglo II después de Cristo, fue el primero que imaginó que una ola, una tormenta en el mar, lo tiraba tan arriba que caía en la luna. ¿Sí? Es súper interesante eso. El primer tipo que imaginó que se podía ir a la luna es recién en el Imperio Romano y en la decadencia del Imperio Romano. Es como una de las anticipaciones de la modernidad. Muy bien. Como ahora hicimos una sesión de consultas, exitosa o no, mi opinión es que no es necesario que hagamos la próxima clase. Hoy día hay que entregar la segunda prueba. Los que tengan menos de un 5,5 en el promedio de las dos pruebas, hoy día mismo voy a subir un examen. No. En unos 2 días más voy a subir un examen, cuando tenga la nota. Entonces, cuando diga la nota de presentación, hoy dijimos que no iba a haber examen. Pero posibilidad de examen. ¿Con qué? Con un 5-5. Con un 5,5. Ah, está bien. Está bien. No, es que parece que este semestre era extraordinario en algo. No tenía segunda prueba. Sí, posibilidad de opcional. Era opcional. Muchos reclamos que hoy día se entregaba la segunda prueba. ¿Ya subí la segunda prueba? No, Hoy día iba a subir la segunda prueba. Y se entrega el 24, junto a la primera. Y porque el examen es el 3 de enero. Hoy día voy a subir la segunda prueba. Se entrega el 24, ¿no es cierto?, en la noche. Y después de eso, ¿cuáles son las condiciones de aprobación? Las mismas. Exhibición con un 5,5 y si no, examen. El examen lo voy a subir el 24 para que lo entreguen el 3 de enero. Parece que eso es la cuestión. Igual lo tengo anotado, así que... ¿Cuándo se sabe si se puede examen? Yo creo que voy a publicar las notas el 28, antes de las 12. ¿Una publicación de las dos notas juntas o la primera antes? Las dos notas juntas, claro. Eso no se puede saber, la primera. Ya las tengo corregidas. Lo que pasa es que menos de la mitad del curso ha presentado la primera prueba. Cosa que es una verdadera torpeza, porque cuando quieran aprobar el ramo van a tener que hacer las dos pruebas juntas y más encima se van a sacar un 4 y van a tener que hacer el examen a la semana siguiente. Lo verdaderamente astuto es presentar la primera prueba ya. Y después, para tener tiempo para la segunda, como este semestre ya tengo presupuestado rajar a todo el mundo para prepararse para el examen. Nunca he hecho eso, Y me acabo de dar cuenta que en realidad nunca he rajado a todo el mundo. Y pretextos no faltan. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. ¿Ah? No, ahora porque es bueno hacer cambio de las técnicas pedagógicas. Lo que no quiero es publicar la nota. Entonces lo que usted puede hacer es mandarme un correo y preguntar por la suya en particular.